Hola a todos, como ya saben mi nombre es Ángel y sufro acalasia. Esta vez voy a tratar una parte que creo que es muy importante para todos respecto a lo que son las expectativas después de la operación, el postoperatorio, o respecto a qué quieres tú después de operarte. No en todos los casos uno termina perfecto. Vamos a romper ese mito de ahora como de todo. El ahora como de todo no quiere decir que ahora comes igual que antes. No, eso no existe, eso no va a pasar nunca más. Porque recuerden que la acalasia no tiene una cura actualmente. Que están haciendo procedimientos para mejorar nuestra calidad de vida. Que permiten que podamos tragar los alimentos con un poco más de facilidad. Que solamente están calmando uno de los síntomas. Pero la enfermedad prevalece. Tu esófago sigue teniendo la tensión mucho más fuerte que lo normal. Y está mucho más cerrado. Y por eso continuamos con la enfermedad. ¿Qué pasa? Tenemos la expectativa de que después que nos operemos vamos a estar bien en el sentido de, claro que vamos a poder tragar mucho mejor, pero mantenemos la enfermedad. Vamos a seguir teniendo espasmos, vamos a seguir teniendo un poco de reflujo. No en todos los casos, hablo más desde mi experiencia, porque no tengo otras experiencias alrededor más que las que he leído en el grupo de Facebook. No tengo ningún otro conocido que sufra mi enfermedad cerca. Solamente hablo desde mi experiencia, de las cosas que he vivido yo, de las cosas que he experimentado yo teniendo la enfermedad ya hace 4 años. El 30 de noviembre cumplo 2 años de operado. Las expectativas después que me operé fueron muy altas y me pegaron mucho al momento de empezar a atragantarme de nuevo y tener algunos síntomas recurrentes antes de operarme. ¿Qué pasa? Cuando yo salgo de la cirugía, estoy en recuperación, que me despiertan, el doctor, el cirujano que me operó, está frente a mí y lo primero que me dice: todo salió perfecto y no vas a volver a atragantarte más nunca. Cosa que no fue todo verdad. No fue inmediato. Recuerden que al principio, después de la operación, tenemos una dieta líquida que debemos cumplir: agua, papillas, sopa, gelatina, cosas blandas y cosas muy fáciles de tragar. Aún teniendo la enfermedad, sé que hay un momento de la enfermedad en que no podemos tragar líquidos. Días después de la operación vas a poder tragar líquidos. Yo empecé bebiendo agua, el agua pasó muy bien, fue una sensación satisfactoria, por decirlo así. Claro que al principio fueron a sorbos de agua, poco a poco, con mucha calma, tragándola con una expectativa muy alta de qué va a pasar, me voy a atragantar o no. Y cuando el agua bajó, bueno, fue una experiencia satisfactoria, una experiencia de alegría, por decirlo así. Cabe destacar que cuando yo me operé, ya me ahogaba con el agua. Claro, tenía mis momentos muy malos y mis momentos muy regulares. Nunca dejé de comer de todo. El comer de todo implica que, no me limité a un tipo de comida específica. Comí carne, comí pan, comí arepa, comí cualquier masa, que normalmente son las que mayormente atragantan a uno. Y sobre todo la carne, por ejemplo, una parrilla, cortar un trozo de carne y metérmelo en la boca, porque aunque sufría cuando no podía tragar, yo nunca dejé de comer. Por eso quiero romper con el mito, ahora como de todo. Yo nunca dejé de comer todo lo que me gustaba. El problema estaba en que sí me atragantaba muchas veces, pero no lo dejé de hacer, porque yo dije, esto no me puede cortar mi forma de alimentación, porque yo tengo que seguir comiendo y no me quiero dejar de dar mis gustos. Ahora, después de la operación, resulta que tengo unas expectativas muy, muy altas, donde me dicen que no me voy a volver a atragantar nunca más. Y cuando empiezo a comer, que veo que las cosas no están siendo como me las dijeron, me frustré mucho. Y por supuesto de nuevo volví a los malos recuerdos de antes de operarme, que cualquier comida que ingiriera me iba a producir un atragantamiento que no iba a poder pasar fácilmente. ¿Cómo manejé yo esto? Yo manejé antes de operarme, cuando me atragantaba, ingería un sorbo de agua y aguantaba de dolor hasta que yo sintiera que mi esófago se vaciaba. ¿Qué quiere decir? Vamos a compararlo como los sanitarios. Los sanitarios se tapan, el agua queda estancada, uno tiene que darle un chupón para que baje el agua. Yo lo comparo con eso. Después de darle chupón, el chupón sería el agua tratando de empujar los alimentos hacia el estómago, y al momento de yo sentir esa sensación de que ya estaba pasando, era como que se destapaba la poceta y bajaba el agua de golpe, y tú sentías la sensación de alivio que producía
el no tener la comida atragantada aquí en el esófago. Me di cuenta de eso cuando un día me atraganté, fui y vomité en el baño, y a pesar de que había vomitado sentía la sensación de malestar aquí en el esófago, como que si tenía todavía el atragantamiento. Y uno de los días dije, oye, ¿por qué siento este malestar? Resulta que me di cuenta que después, a pesar de que tú vomitabas, no expulsabas toda la comida, todos los alimentos en el vómito. Bebí un trago de agua, después que bebo el sorbo de agua, aguanto un dolor insoportable que se siente aquí, y después sentí una sensación de alivio, como que ya bajó todo el alimento y ya no tengo el malestar pues que me producía tener algo ahí. Me di cuenta que era que a pesar del vómito siempre quedaba algún resto de alimento que me molestaba en el esófago y no sentía alivio, porque realmente yo me acostaba y duraba unos 20 minutos, media hora acostado de forma casi vertical para poder sentir un alivio. Pero después de haber tomado ese sorbo de agua y sentir que ya bajaba todo, sentía el alivio inmediato y no tenía que esperar una media hora o 20 minutos o el tiempo que estuviera sentado para sentir una sensación de mejora, porque ni siquiera un alivio total, completo. Después que de los días de la operación, que empezó a beber agua, empezó a beber papillas, empezó a beber sopa, todo eso pasó muy fácilmente. Por supuesto, estábamos hablando de que estaba recién operado, ya mi esófago, yo me hice miotomía de Heller, mi esófago por supuesto estaba abierto, a lo mejor no con la abertura suficiente pues, pero en ese momento los líquidos pasaban fácil, las papillas pasaban fácil, todo pasaba muy fácil. En ese momento que estuve haciendo la dieta me fue muy bien, no sentí ningún tipo de malestar, de hecho podía dormir mejor, no me levantaba con esa sensación de broncoespasmo, que cuando uno duerme tiene un reflujo que le llega y se broncoaspira y se levanta tosiendo para que esa comida salga del ducto respiratorio. Me sentí mucho mejor, por supuesto, más allá del malestar que me dejó de la costura que tenía en el pecho. No tenía ningún tipo de malestar pues. Bien, pasaron el tiempo, pasaron las semanas, empecé a comer ya un poco más sólido. Yo empecé comiendo cosas blandas porque tenía la sensación de que bueno, me podía ahogar. Es una cosa que no se te va a quitar fácilmente. Si ya tienes tiempo padeciendo la enfermedad, no va a ser fácil quitarte de la cabeza que no te vas a atragantar. Comencé comiendo comidas blandas pasaron bien, muy bien. Después empecé a incorporar comidas un poco más duras. Lo primero que comí antes de comer arepa, pan y masa fue arroz, a pesar de que he leído en comentarios en el grupo que los médicos lo primero que le dijeron que no comiera fue arroz. A mí me dijeron que comiera arroz. Yo supongo que porque era un grano pequeño, tú lo masticabas y iba a triturarse mucho más y iba a pasar mucho más fácil. Al criterio de cada médico, supongo yo. Yo comí arroz, el arroz pasó bien, después empecé a incorporar de las verduras completas en trozos, empecé a incorporar las masas, pan, arepa, pasta. Yo calculo un mes, empecé a sentir las molestias de otra vez de atoro de la comida. Volvieron de nuevo mis malos recuerdos de antes de operar. Por supuesto eso me frustró mucho porque yo esperaba una mejoría inmediata. El cirujano me dijo que no iba a atragantarme más nunca, que no iba a sufrir más nunca de atragantamiento. Todos esos pensamientos me pasaron por la cabeza, me frustró mucho y me puso como de nuevo a mi estado de ánimo de depresión. Yo después de todo eso, después de operarme, hasta casi un año y medio después no quise saber del tema. La depresión, la sensación de ahogo, todo lo que conlleva a someterte a una operación, porque para mí fue muy frustrante aceptar que tenía que operarme. Yo le tengo pavor a la cirugía, a los quirófanos, a poner mi vida en riesgo en manos de otra persona que no conozco, y para mí fue muy difícil tomar la decisión de aceptar toda esta situación y decidir hacerme una cirugía. Para mí fue muy frustrante haber pasado por todo eso, haber pasado por toda esa situación, que después, bueno, al momento de operarme ya yo había tomado otra actitud, ya había aceptado mi situación, me ayudé espiritualmente con Ho'oponopono. Bueno, fue un proceso de aprendizaje realmente, del cual no me arrepiento de haber pasado, porque me hizo crecer como persona y me hizo crecer espiritualmente. Ahorita veo las cosas mucho mejor, a pesar de que ahora sigo teniendo atragantamientos, pero mucho menor que cuando
al principio me atragantaba. Pues bien, después de año y medio, bueno, la situación en el país ha sido bastante difícil para nosotros los venezolanos. Estamos viviendo una situación atípica. Decido a que quiero emigrar y digo, bueno, necesito saber en qué condiciones me encuentro y en qué condiciones voy a llegar a otro país, porque no sé qué me pueda deparar mi salud. Accedo a hacerme de nuevos exámenes, me encuentro con que en internet hay mucha más información que cuando yo empecé con la enfermedad. Me encuentro con el grupo de Acalasia, empiezo a hacer preguntas, hablé con muchas personas ahí que le agradezco mucho compartir sus experiencias conmigo, compartir sus experiencias en el grupo. Yo creo que lo que más necesitamos ahora es la difusión de las experiencias de cada quien para poder uno sobrellevar esta situación, cosa que yo no pude asimilar desde un principio porque había muy poca información. Me encontré con los videos de Dana, me encontré con los videos de Antoniette, me comuniqué con ellas a través de Facebook, a través de WhatsApp, pude hablarle un poco, desahogarme un poco con ellas. Ellas me dieron su experiencia y sus conocimientos, cosa que estoy muy agradecido con ellas. A través de uno de los videos encontré el grupo de Facebook y bueno, empecé a llenarme de información que no tenía en ese momento. Empecé a aceptar mi situación, me sentí un poco mejor. De hecho, por 15 días no me atraganté con ninguna comida después de haber adquirido toda esta información. No sé qué pasó, resulta que también me estaba haciendo los exámenes, me hice endoscopia, me hice de nuevo esofagograma con contraste, me hice de nuevo la manometría, los exámenes de sangre y todo lo que conlleva, las consultas, todo eso. Y a la par con eso me metí en los grupos, empecé a hablar, empecé a leer las experiencias de los demás, empecé a contar mis experiencias. Y eso me ayudó mucho. Yo supongo que me relajé, porque realmente yo creo que, y es lo que todos hemos coincidido, que el estrés no nos ayuda en esta enfermedad. Nos llena de mucha angustia y eso no nos ayuda al paso normal de los alimentos. Me relajé, fueron 15 días en los que podía comer lo que quisiera sin atragantarme en ningún momento. Masa, comí carne, por supuesto trozos bien pequeños, cortados, y los masticaba muy bien antes de tragar, pero fueron desayuno, almuerzo y cena en los que pude comer sin atragantarme y sin el temor de atragantarme. No quiere decir que ahora no me atragante, sí me atraganto todavía, pero como un poco más relajado, un poco más, con menos tensión y con la tranquilidad de que realmente sé qué es lo que tengo, sé cómo lo puedo manejar y ya no tengo el miedo de decirlo. Pues antes no quería que nadie se enterara, ahora bueno, a través de estos videos ya todo el mundo lo sabe, por lo menos de mi familia, de mis conocidos, y se los estoy contando a ustedes. Pero esa tensión que tenía antes por que nadie lo supiera me ayudó a relajarme y me ayudó a aceptar mi enfermedad. Realmente es una cosa terrible que no se la deseo a nadie, pero que me ha ayudado a crecer como persona, a crecer espiritualmente y a crecer como individuo. Más que odiarla, le agradezco mucho, porque la persona que me he convertido ahora es una persona mucho más relajada y que ve las situaciones de otra manera en la vida. He aprendido a asumir retos. Esto es un reto con el que debo vivir el resto de mi vida y con el que me voy a liar para no pasarla mal. He leído muchas inquietudes. Las personas preguntan qué deben hacer, qué tipo de operación o qué tipo de procedimiento quirúrgico deberían tomar, qué tipo de procedimiento deben tomar para poder combatir esta enfermedad. Lo que les puedo decir es que realmente no existe uno adecuado para todo el mundo. Algunos procedimientos resultan mejores para unas personas que para otras. Yo escogí miotomía de Heller porque fue el que mejor se adaptó a mí, porque realmente fue una decisión que tomé. Yo evalué el balón, evalué las inyecciones. En el momento en que yo iba a operarme no existía el POEM. A lo mejor si en ese momento hubiera existido el POEM lo hubiera realizado, porque has tenido muy buenos efectos en pacientes nuevos. No hay investigaciones a la fecha porque es un método muy nuevo. En ese momento yo escogí miotomía de Heller porque los otros procedimientos resultaban ser transitorios. En pacientes que ya habían hecho esos procedimientos, los síntomas volvían. Entonces yo quería algo más definitivo. Yo quería hacer solamente una sola cosa. No quería hacerme dilataciones cada cierto tiempo. No quería que al principio de una inyección de Botox yo me empezara a sentir bien y después cuando pasara el efecto del Botox volvía a sentirme mal. A pesar de que después de la cirugía me siento un poco, no igual que antes, mucho mejor por supuesto. No duden nunca en que los procedimientos funcionan, porque sí funcionan.
Algunos son a corto plazo, otros son a largo plazo, unos duran poco, otros duran más. Lo importante es que sí funcionan, porque hay muchos testimonios de personas que se los han hecho. Por ejemplo, yo soy uno de miotomía Leher, estoy mucho mejor. Antes no podía tragar agua en muchas ocasiones. Ahora es muy esporádico cuando me atraganto. O sea, no es todo el tiempo que me atraganto. Sí hay momentos en que me atraganto. Un dato que le puedo dar a todos los que tenemos esta enfermedad es que se estudien. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo entendí que cuando voy a comer masas, pan, por ejemplo aquí en Venezuela arepa, pasta, ¿qué debo hacer? Tomo un bocado acompañado de una bebida caliente, un té o un café, me tomo un sorbo de café para que humedezca bien el alimento y yo lo trituro muy bien. Al momento de tragar, trago sin beber agua hasta que yo sienta que pasó por mi garganta y está bajando por el esófago. En ese momento bebo un sorbo de agua hasta que yo no sienta que vacío bien, no me ingiero otro bocado de comida. Bueno, algunos alimentos, por ejemplo las masas, se me dificulta tragar. Si yo voy a comer sopa, las verduras, el pollo, la carne que esté con la sopa, no se me atraganta mucho. ¿Cómo me di cuenta yo? Bueno, veo que comiendo sopa puedo comer alguna verdura, un pedazo de papa o un pedazo de zanahoria y lo bajo muy bien. Pero cuando en el momento que iba a comer un pedazo de pan no me bajaba bien. Esto se debe a que el pan es muy seco, ¿verdad? Y a pesar de que yo lo masticara muy bien, llegaba en un momento del esófago que no bajaba. Me di cuenta que cuando yo bebía un sorbo de agua mientras masticaba el pan, bajaba mucho mejor y después me tomaba un sorbo de agua enseguida. Esto ayudaba a que bajara mucho más fácil por el esófago y pasara rápido hacia el estómago. Por ejemplo, y otra cosa que también me funciona mucho es que el tomar atol de crema de arroz. El amigo Tony Díaz puso una receta ahí en el grupo de Acalasia que es muy fácil de preparar. Esa receta ya yo la preparaba. Aquí en Venezuela es muy común que tomemos crema de arroz, los niños más que todo, pero entonces yo en ese momento buscando alguna solución, cuando quedaba con hambre y no podía seguir comiendo alimentos, me preparaba un atol y me di cuenta que el atol me ayudaba a tragar los alimentos, me ayudaba a bajar los alimentos tibio y un poco espeso. Me imagino que servía como vehículo, deslizaba la comida hacia el esófago y pasaba un poco más rápido, pues. Como carne en trozos y como carne molida. En trozos muy bien picados, lo más pequeño que se pueda, y lo mastico bien. El mismo método. Mastico, tomo un sorbo de líquido para que cuando yo lo trague, lo pase por la garganta, ella vaya como lubricado. Inmediatamente que yo siento que pasa de mi garganta, me bebo un sorbo de agua y él pasa fácilmente. Al momento de atragantarte es muy importante que mantengas la calma. Lamentablemente sé que duele, sé que molesta, sé que es muy incómodo, pero tienes que mantener la calma porque ponerte tenso te va a ayudar más a que la comida no pase. Si tú te relajas y bebes agua, aguantas un poco el dolor, aguantas un poquito la respiración, no respires muy rápido, ella va a pasar poco a poco hasta que vas a sentir el alivio de que ya pasó la comida. El ponerte tenso y provocarte el vómito te va a hacer sentirte mucho más mal de lo que puedas sentirte aguantar un poco el dolor para tragar. Muchas veces comparé el dolor de devolver la comida vomitando al el dolor de aguantar la presión que sientes cuando va a pasar la comida, y te digo que vale más la pena aguantar un poquito el dolor hasta que pase la comida que el malestar del vómito después, porque a pesar de que vomitas después vas a seguir sintiendo malestar por lo menos por 20 minutos. En conclusión, para este video creo que lo importante es bajar las expectativas, informarte mucho y antes de tomar una decisión de qué procedimiento vas a tomar, ir a los médicos, informarte cuáles son los pros y los contras de ese procedimiento, preguntar mucho, buscar muchos testimonios de otras personas que hayan usado ese procedimiento y ver a largo plazo cuál funciona mejor. Dependiendo de los testimonios, dependiendo de la información que te den los médicos y de la información que puedas conseguir en internet, toma tu decisión, porque el hacerse un procedimiento médico hasta ahora ha funcionado para poder tragar, para mejorar la calidad de vida, no para curar la calaza, para mejorar la calidad de vida. Es muy importante que
tengas eso presente. No vas a curarte la calasia con los procedimientos que existen hasta el momento. Vas a mejorar la calidad de vida únicamente. Bueno, hasta aquí este video. Espero que le haya sido útil. Compártanlo en las redes, compártanlo con otras personas que sufran enfermedad. Difundamos la información porque es muy importante que el mundo sepa de esta enfermedad para que la gente entienda cómo nos sentimos cuando vamos a comer. Muchas personas disfrutan el sentarse a comer y hay muchos que sufrimos en algún momento el sentarnos a comer. Aunque no he dejado de comer, siempre, como le digo, como de todo, pero no como antes. Pero igual lo disfruto. No dejes de disfrutar y no dejes de compartir con las personas que quieres porque vas a ir a almorzar. Que la calasia no sea tu enemiga, que la calasia sea tu aliada. Hasta luego y buen provecho.